Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, hoy día, ¿cierto? Nos corresponde hablar la lección número 4, que va, como dijimos la semana pasada, y vamos a hablar del gozo. Amén. Eh, voy a pedirle, ¿cierto? A nuestro pastor que pueda leer, nuestro pastor Daniel, que pueda leer el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Solo eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Este va a ser el versículo base, amén, donde vamos a hablar el día de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Perdón, versículo 16. 16. Versículo 6. 16. Amén. Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor así: estad siempre gozoso. Amén. Uy, qué largo. Dios bendiga a nuestro pastor. Amén. Versículo cortito. Amén. Chiquitito. A la medida del pastor no va a formar. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor. Para eso le quise dar el versículo, mi pastor. Amén. Entonces, lo que decía, ¿cierto? Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Amén. Esta carta de Pablo a los tesalonicenses es una carta también que está enfocada para esta iglesia, porque era una iglesia, cierto modo, de que se estaba desviando, ¿cierto? Ocupándose en otras cosas, más que las cosas del Espíritu. Por eso en este capítulo, más que nada, ¿cierto? Le habla Pablo que no se duerman, amén, que estén velando, que sean sobrios. Les habla en este capítulo, ¿cierto? Bueno, y en casi todo, ¿cierto? El libro, que ellos también no apaguen el espíritu. Pero vamos, como hoy día, ¿cierto? Nos toca hablar del gozo, vamos a hablar, ¿cierto? ¿Por qué le dice estad siempre gozosos? Para muchos, ¿cierto? Para nosotros puede ser difícil estar siempre gozoso. Es muy difícil estar con el gozo todo el tiempo, todo el día, toda la vida. Es algo complicado. Amén. ¿Quién está siempre gozoso? Ayúdenos el Señor. Entonces, el gozo es la segunda característica, ¿cierto?, del fruto del Espíritu, que aparece en Gálatas 5, 22 y 23. Recordemos que dice que el fruto del Espíritu es amor, amén, gozo, paz, paciencia. Entonces, la segunda característica es el gozo, amén. Y en este versículo, la palabra que se traduce como gozo proviene del griego chapá o hayá, que se le puede decir en nuestro idioma, el cual es más que un sentimiento de alegría. Amén. Es más que un sentimiento de alegría. Es un estado de regocijo y completa satisfacción que experimenta el creyente como resultado de su comunión con Cristo. Amén. Entonces, para nosotros, para los creyentes, el gozo es más que un sentimiento de alegría. Amén. Entonces dice que es un estado de regocijo y completa satisfacción que experimenta el creyente. Eso es para usted, para mí, para el cristiano, para el creyente, eso es el gozo. Es un estado de regocijo. Amén. Un estado de regocijo que solamente experimenta el creyente cuando tenemos una comunión real con Cristo. En ninguna, de ninguna otra forma podemos tener este estado de regocijo.
no hay ninguna otra manera. Solamente el creyente puede tener el gozo cuando tenemos una comunión real con Cristo. Amén. Entonces, no se trata, ¿cierto?, de la alegría que nos produce las cosas materiales o los placeres de este mundo que este mundo ofrece. El gozo que nosotros tenemos no se trata por las cosas que podamos conseguir en esta tierra, no se trata por la casa que podamos tener, quizás por la familia que podamos formar, o por las cosas materiales que puedan haber a nuestro alrededor. Esta alegría, ¿cierto?, es algo, ¿cierto?, que es el resultado, o este gozo que tenemos es el resultado de la obra salvífica o salvadora que Cristo ha ejercido sobre cada uno de nosotros. Usted es contento o usted siente gozo, o yo siento gozo porque Cristo me salvó. ¿Amén? Hay una frase por ahí que dice: yo estoy contento porque mi Cristo me salvó. Yo siento gozo porque mi Cristo me salvó. Eso debe ser el gozo que cada cristiano debe experimentar. Amén. Por el resultado de que Cristo nos salvó, de la obra salvadora que Jesucristo ejerció sobre cada uno de nosotros. Recordemos que nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Amén. Nosotros no teníamos esperanza alguna de ser salvos. No teníamos ninguna esperanza. Mas por Cristo nosotros tenemos oportunidad de ser salvos. Y esa obra, ¿cierto?, en nosotros debe de producir un gozo. El que no se goza porque es salvo, en realidad yo no sé con qué se puede gozar. Porque nuestro gozo, el gozo del creyente, tiene que ser, ¿cierto?, por la salvación que Cristo nos ha dado. Entonces, también es el resultado de experimentar la liberación de nuestras cargas y disfrutar de su benevolencia. Y por ello, el gozo es un sentimiento de origen espiritual que se mantiene permanentemente. Amén. El gozo es un sentimiento de origen espiritual. Amén. Que se mantiene permanentemente. Siempre y cuando. Amén. Bueno, el gozo es un sentimiento de origen espiritual que se mantiene permanentemente siempre y cuando nuestra comunión con Cristo no se rompa. Y por ello las Escrituras nos dicen: estad siempre gozosos. Nuestra comunión con Cristo, amén, hace que nuestro gozo espiritual se mantenga siempre latente en nuestra vida, que se mantenga. El gozo del Señor no se disipa, el gozo del Señor no se acaba. El gozo del Señor siempre es permanente, amén, se mantiene permanente. Pero cuando se mantiene permanente, se mantiene permanente siempre y cuando nuestra relación con Cristo no se rompa. Bendito sea Dios. Amén. Después lo corregimos y lo mandamos. Por eso las Escrituras, ¿cierto?, nos dice: están siempre gozosos. Esta característica del cristiano es tan importante que de hecho es parte de la misma vida cristiana. Vamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 17. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, amén, y gozo, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Dios nos bendiga. Nosotros debemos de entender, amén, que el reino de Dios no es algo que uno pueda comer, que uno pueda beber, no es algo que uno pueda obtener con algo material, sino que justicia y paz. Esas cosas nosotros no las podemos ver físicamente, amén, pero son cosas que uno puede sentir en el corazón, son cosas espirituales que uno puede obtener. Entonces,
Por tanto, el gozo es un fruto del Espíritu que se espera que siempre esté presente a lo largo de toda nuestra vida. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 4, mi hermana Teresa Vergara. Dios le bendiga para que lea este versículo. Filipenses 4, versículo 4. Prenda el micrófono, varona del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Dios bendiga a mi hermana Teresa. O sea, Amén. es como decir, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Y lo increíble, ¿cierto?, de que Pablo decía estas palabras a los filipenses sabiendo que iba a morir, estando en la cárcel, amén, pasando frío, porque por algo le pide a Timoteo, amén, cuando habla a Timoteo, le pide un capote, una mantita para cubrirse, amén, porque Pablo estaba en la cárcel, estaba a punto de ser sacrificado. Bendito sea el Señor. Y esta carta él la escribe diciendo, amén, a los filipenses, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué persona, amén, humanamente hablando, no de forma espiritual, amén, ni una persona que sea creyente, qué persona en su estado natural de persona puede decir estas palabras? Regocíjate en el Señor siempre. Pasándola mal, pasando hambre, estando encarcelado, sabiendo que va a morir. Mas Pablo alentaba a la iglesia de los filipenses a decirle, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vivan su vida con gozo, vivan su vida cristiana con alegría. Gócense en todo momento, gócense en medio de las pruebas, gócense en medio de las dificultades, gócense en medio de los procesos. Es algo difícil para nosotros. Mirándolo de una manera, digámoslo, sincera. Es algo muy difícil para el creyente estar gozoso en medio de una dificultad. Es terrible. Pero Pablo nos dice, regocijaos en el Señor. Entonces, el gozo es un fruto del Espíritu que se espera que siempre esté presente a lo largo de toda nuestra vida. Amén. Ahora, sin embargo, la pregunta sería, ¿cómo mantener el gozo aún en medio de las dificultades más grandes de la vida cristiana? ¿Cómo mantener el gozo aún en medio de las dificultades más grandes de la vida cristiana? ¿Cómo podemos mantener el gozo? ¿Cómo Pablo mantenía el gozo? ¿Cómo usted puede mantener el gozo, bendito sea el Señor, pasando una prueba, pasando un proceso? Amén. Entonces, primero tenemos que entender de que la fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios. Amén. Ahora, ¿qué queremos decir con comunión con Dios? Estando en oración, ayunando al Señor, leyendo la palabra, estando en los cultos, perseverando en la obra del Señor, trabajando en la viña del Señor. Ahí uno genera una comunión con Dios, porque uno llega a conocer a Dios más de cerca, estando en los estudios bíblicos. Bendito sea el Señor. Entonces, la fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios, de nuestra oración. Por eso yo digo que hoy en día, en este tiempo, es muy difícil ver hermanos gozosos dentro de nuestra iglesia. Bendito sea el Señor. Es muy difícil ver en nosotros mismos muchas veces que estemos gozosos en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la comunión con Dios. Nos falta oración, nos falta búsqueda, nos falta lectura, nos falta buscar a Dios más de cerca. A todos nos falta. Y por eso muchas veces nuestro gozo no es constante.
Nuestro gozo va bajando. Por eso hoy en día es común ver hermanos, hermano, estoy tan triste. Hermano, estoy tan afligido, los hermanos lloran y al final los hermanos ahí tienen que consolar al hermano, a la hermana. Bendito sea el Señor. Pero hoy en día es típico ver esto, que no hay comunión, que no hay gozo, siendo que el gozo que nosotros tenemos depende de nuestra comunión con Dios. O sea, que si nosotros fuéramos hombres y mujeres de oración, de búsqueda continua, hombres y mujeres que amáramos la presencia del Señor, hermano, nuestros cultos serían de gloria. En nuestros cultos habría manifestación de espíritu, en nuestros cultos habrían sanidades, en nuestros cultos habrían milagros, veríamos vidas cambiadas, veríamos corazones transformados por el poder de Dios, porque nuestra comunión produce gozo en nosotros. Entonces, cuando usted se goza, usted anda alegre, anda contento, amén. Usted siente una alabanza y tiene ganas de salir corriendo, danzando, quizás, porque tiene un gozo del Señor en su corazón. Porque sabe que aunque esté pasando problemas, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Bendito sea Dios. Entonces, la fuente del gozo radica en la llenura del Espíritu Santo en nosotros, en gustar su amor y misericordia en nuestras vidas, los cuales nos mantiene llenos de su presencia, de tal forma que aún en medio de las pruebas podemos encontrar un descanso para nuestras almas. Y ese gozo indescriptible de seguridad que Dios está con nosotros. El mundo dice que necesitamos llenar nuestras necesidades de afuera hacia adentro, ya sea con el amor de la familia, los triunfos académicos o laborales, la prosperidad económica, algo que hoy en día es muy común, los entretenimientos de este mundo, los placeres del mundo, etc. Pero esto nunca logrará satisfacer completamente. Siempre faltará algo. Por eso vemos cierto hombre realizado, digámoslo, en lo laboral, con grandes estudios, con grandes trabajos que ganan un gran dinero. Pero cuando no tienen a Cristo en sus corazones, son hombres desdichados, son hombres que usted lo ve por la calle, pueden ganar mucho dinero, pero hay algo que les falta. En cambio, hay un corito que dice, aunque soy pobre, pero lo tengo todo. La salvación, la salvación, la salvación es el único tesoro. Bendito sea el Señor. El rico tiene, pero le falta todo también. Bendito sea el Señor. Entonces, quiero que entendamos esto, sobre todo los jóvenes, que hay muchos que están estudiando, hay muchos que están quizás esforzándose por tener algún triunfo académico. Gloria a Dios por eso. Pero eso nunca va a lograr satisfacer completamente tu corazón. Con esto no estoy diciendo que estudia todo lo que puedas. Pero nunca dejes a Dios de lado. Siempre ten presente al Señor en tu vida. Amén. La alegría del mundo es una emoción del alma que puede llegar o desaparecer movida por las circunstancias. Amén. La alegría del mundo es una emoción del alma que puede llegar o desaparecer movida por las circunstancias de la vida. Bendito sea el Señor. Por eso decimos que la alegría del mundo es pasajera. Y el otro día en un culto escuchábamos a una hermana que decía, nunca se aparten de los caminos del Señor. Y lo vuelvo a repetir otra vez, nunca se aparten de los caminos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque yo nunca he sentido gozo más grande estando dentro de la iglesia. Bendito sea Dios. Imagínense, una hermana que conoció el Evangelio de Cristo, que por circunstancias de la vida se alejó,
Pero ella aconseja, nunca se aparten del Señor, porque el gozo más grande que yo viví, lo viví dentro de la iglesia, lo viví dentro de los caminos del Señor. Entonces, nosotros que estamos dentro de los caminos del Señor, tenemos que sentirnos gozosos, tenemos que sentirnos contentos, alegres, porque Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha limpiado, Cristo nos ha redimido con su sangre preciosa. Bendito sea el Señor. Amén. El gozo del Señor es una experiencia que tiene su base en una realidad espiritual, que es la reconciliación que el cristiano tiene con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Tal y como Juan lo explica, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Prenda sus videos, por favor, para poder que lean un versículo, por hermano. No sean así. Participemos todos. Y Pastora Ruth, Dios le bendiga, que está ahí. Pastora Ruth, lea este versículo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Amén. La palabra de vida dice: lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra pastora Ruth. Amén. Amén. Entonces, lo que Juan decía, y esto me da alegría también al poder leerlo, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que ellos vieron, lo que ellos sintieron. Bendito sea el Señor. Esas cosas ellos escribieron. Amén. Para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos de que la salvación de Cristo no es una mentira. Que la salvación que el Señor ofrece no es algo, amén, no es una fábula, no es un cuento, es una realidad, es una verdad, es algo que sucedió, es algo que pasó, es algo histórico. Bendito sea el Señor. Y estas cosas, estos grandes hombres las escribieron para que nuestro gozo sea cumplido, para que nosotros podamos conocer, para que nosotros podamos saber que tenemos un gozo mucho mayor en el cielo que aquí en la tierra. Entonces, en estos versículos Juan nos habla acerca del propósito del mensaje del Evangelio que es predicado por sus heraldos. Amén. El traer comunión con Dios y gozo a la vida del creyente. Entonces, este es el propósito del mensaje, el traer comunión con Dios, el acercarnos a Dios. Es la reconciliación del hombre con Dios a través de Jesucristo. Amén. Y gozo a la vida del creyente. ¿Por qué gozo? Porque cuando nuestra vida se reconcilia con Dios, cuando pedimos perdón y Dios nos perdona, nos lava, nos limpia, ya cierto, en nosotros hay un gozo, hay una alegría. Ahí se produce un gozo en la vida del creyente. Por eso, ¿cuánto estamos contentos en esta noche? Amén. Estamos todos contentos, amén, porque fuimos reconciliados con Dios. Amén. Estábamos muertos en delitos y en pecados y gracias, ¿cierto?, a lo que Dios
a lo que Cristo ha hecho, ¿cierto? Somos reconciliados con Dios y ese tiene que ser un gozo para nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces, este glorioso mensaje no tiene propósito de producir miedo en sus oyentes, sino más bien contristarlos para que a través de un verdadero arrepentimiento de sus pecados crean en Cristo. Y así el Espíritu Santo haga en ellos su obra gloriosa al convertirlos en nacidos de Dios y les dé un gozo inefable como resultado de la seguridad de su perdón, de la vida eterna y como herederos de las promesas de Dios. Entonces este mensaje no tiene como propósito entristecer al que lo oye, sino todo lo contrario. Amén. Todo lo contrario. No es un mensaje para producir miedo al que lo oye, sino para constristarlo, sino que constristar no es entristecer, constristar es que la persona pueda reconocer o pueda, para buscar la palabra más adecuada, pueda meditar. Eso es, meditar en dónde está su gozo, en qué está basado su gozo, en qué está basada su alegría. Amén. Y ellos al entender de que la alegría no se consigue con nada material, van a querer probar, ¿cierto? Al Señor, van a querer degustar de su salvación, de su promesa. Y ellos al reconciliarse con Dios, al recibir el perdón, ¿cierto? De sus pecados, eso va a generar, ¿cierto?, un gozo inefable como resultado de la seguridad de su perdón y de la vida eterna y de las promesas, amén, de Dios. Somos herederos de las promesas del Señor nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, otro punto, el gozo proviene de una vida sin pecado. Amén. El gozo del cristiano puede ser perdido por una ruptura en la comunión con Dios. El gozo proviene de una vida sin pecado. Ayúdenos el Señor. Una vez que la persona ha nacido de nuevo, el gozo del cristiano puede ser perdido por una ruptura en la comunión con Dios a causa del pecado, y la única forma de recuperarla es reconciliándonos con Él. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Que a causa del pecado hemos perdido nuestro gozo. Bendito sea el Señor. A causa del pecado hemos perdido nuestro gozo. Y no una vez. Bendito sea Dios. Entonces, el gozo del cristiano puede ser perdido por una ruptura en la comunión con Dios a causa del pecado, y la única forma de recuperarla es reconciliándonos con Él. El rey David nos enseña muy bien este principio en el Salmo 51, ya que ahí encontramos, amén, la oración de dolor y arrepentimiento que declaró al Señor después que cometió el pecado de adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urías el Eteo. Esta oración debe ser ejemplo. Amén. Esta oración debe ser un ejemplo a seguir cuando le fallamos a Dios. Bendito sea el Señor. Hermana Nicole. Salmo 51, versículo 1 al 10. 51. Amén, versículo 1 al 10. ¿Con tu micrófono, no es cierto? Sí. ¿Se escucha bien la voz de la hermana Nicole? Amén. 41. Talar 52. Aquí está. Versículo del 1 al 10. Del 1 al 10. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Nicole. Entonces, este salmo, ¿cierto? Como decíamos que leía o que hacía David, se me está descargando. Hacía el rey David, ¿cierto? Es un salmo, como decíamos, cuando él pecó contra Dios, amén, cometiendo adulterio con Betsabé y mandando a matar a Urías, el esposo de esta mujer, que era un soldado. Y cuando él se da cuenta, ¿cierto?, de este pecado que él cometió, cuando él reacciona, él dice este salmo, y yo creo que muchos hemos orado alguna vez en nuestra vida como oró David. Amén. Alguna vez todos hemos orado de esa forma, pidiendo el perdón por nuestros pecados. Entonces, al hablar del gozo también en el versículo 12 de este mismo salmo dice: vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué entonces David decía vuélveme el gozo de tu salvación? Porque él sintió dentro de sí, en su corazón, que él ya no tenía el gozo a causa del pecado que le había cometido. Él había perdido el gozo de su salvación. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga en esta noche. Hermano, si alguno ahora siente que ha pecado, amén. Si alguien se ha alejado del Señor, si alguien, cierto, está en pecado, hoy es tiempo de que se vuelvan al Señor. Hoy es tiempo de que se vuelvan al Señor, de que oren al Señor con un corazón sincero. Porque muchas veces creemos que estamos bien, creemos de que estamos quizás con el gozo del Señor, pero si estamos en pecado, el gozo de la salvación no está en nosotros. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, si nuestro gozo depende de nuestra comunión con Dios en verdadera santidad, entonces debemos esforzarnos por no contristar el Espíritu Santo. Y si lamentablemente pecamos, recordemos que como David podemos acudir a nuestro abogado que se llama Jesucristo, el cual puede perdonarnos de nuestros pecados, restaurar nuestra relación con Dios, y así el gozo volverá a nosotros. Entonces debemos esforzarnos por no contristar al Espíritu Santo. Si pecamos, tenemos a Jesucristo, que puede perdonar los pecados, restaurar nuestra comunión con Dios, y así el gozo de nuestra salvación volverá a nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mi hermana Gloria, Dios le bendiga. Prenda el micrófono cuando lo lea, por favor. Me van a tener que tener paciencia, sí, porque a mí me cuesta encontrar. Ya. Está al lado de segunda de Juan.
Segunda de Sí, sí. Pedro. De segunda Con de suerte Pedro. pillo Juan. Primera de Tengo el Juan. Santo No es Evangelio San según Juan. San Juan. No. Está, Al lado de segunda de Pedro. está en Apocalipsis. Está Segunda, Apocalipsis, el proceso de Judas, después está tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Ah, Juan. ya. Ya, ¿Ya? está por acá. o segunda de Pedro. Está al fondo. Fondo a la derecha, hermana. Fondo a la derecha. O antes de Primera de San Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Ya. Amén. Cristo nuestro abogado, ¿ese? Amén. Versículo 1 nomás. Ya. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Gloria. Entonces, amén. Si pecamos, tenemos a Jesucristo el justo. Bendito sea Dios por eso. Porque cada vez que pecamos, o sea, esto no nos da tampoco libertad para pecar. Amén. Esto tenemos que tenerlo claro. Este versículo nos lo da como, entonces voy a pecar, total, después canto un corito, total, después no. No es así. Amén. Si alguno hubiese pecado, pero la idea de una vida cristiana, amén, es que nuestra vida esté sin pecado. Si bien, como explicábamos tiempo atrás, nosotros nacimos en pecado, somos hombres naturales. Cuando nacimos, amén, sin tener a Cristo, somos hombres naturales. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, la que está en nosotros. Pero cuando llegamos a Jesucristo, amén, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, esa naturaleza cambió en nosotros por una naturaleza divina. O sea, nosotros ya no somos gobernados por la carne, sino que somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por algo, como dice el Romano, ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu. Amén. Entonces, el creyente tiene que andar cuando andamos con gozo por la salvación, es porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y eso va a ser lo único que va a producir en nosotros ese fruto del gozo. Porque cuando pecamos, el Espíritu Santo se contriña, amén. Por eso, David, como decíamos, leía, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor. El gozo consiste en vivir para Cristo. Como decíamos, el gozo consiste en vivir para Cristo. Otra razón por la cual el gozo puede perderse es debido a las dificultades que enfrentamos en la vida. Todos en nuestra vida, ¿cierto? Hemos enfrentado dificultades, momentos tristes, momentos de angustia. Todos en nuestra vida hemos enfrentado, ¿cierto? Momentos difíciles. Filipenses es una carta que revela el verdadero significado del gozo, aún en medio de las dificultades más grandes que podamos atravesar. La carta a los Filipenses se ha llamado la Epístola del Gozo, cuyo autor es alguien que verdaderamente puede enseñarnos con su gran ejemplo y poderosa inspiración de cómo mantener el gozo aún en medio de las más terribles circunstancias de la vida. Si pudiéramos elegir un versículo clave en esta carta que resuma todo su mensaje, a lo mejor escogeríamos el siguiente. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Antes que se vaya la hermana de Toquigua, hermana Natalia, Dios le bendiga para que lea este versículo, si es que puede. Amén. ¿Cuál era mi hermano? ¿Perdón? Filipenses capítulo 1, versículo 21.
Ay, mi hermana se me perdió el libro. Está después de Efesios, hermana. Hermano Emanuel, yo le bendiga. Muchos saludos, voy a llegar a mi trabajo recién. Saludos, Dios le bendiga. Amén. Bendiciones, pastor. Saludos, hermano Daniel. Pastor Daniel, te bendiga. Pastor Daniel Rivero, Dios le bendiga. A ver, mi hermano. Dice en el Amén. nombre del Señor así. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Entonces, como decíamos, si pudiéramos elegir, ¿cierto?, un versículo clave que en esta carta de los Filipenses, ¿cierto?, resuma todo el mensaje que Pablo, ¿cierto?, les dice a los Filipenses, es este versículo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, en ocasiones leemos este versículo como si fuera el grito desgarrador de un hombre que estuviese harto de la vida, que apenas puede esperar para llegar al cielo, que ya no podía soportar más. Es cierto que Pablo se encontraba en dificultades, como le decía anteriormente, Pablo estaba en la cárcel. Amén. Afrontando presiones y problemas, y deseaba ardientemente ir al cielo y alejarse por todo. Creo que esto refleja una actitud muy corriente que adoptamos los cristianos en algunas ocasiones. ¿O acaso nunca hemos dicho, Señor, llévame? Señor, no quiero seguir más en esta tierra. Señor, llévame para el cielo. Llévame contigo, Señor. Ya no quiero sufrir más. Todos alguna vez en nuestra vida hemos dicho esta frase. ¿Pero cuándo la decimos? ¿Cuando estamos en alegría? No. La decimos cuando estamos en los momentos más difíciles, más complicados, como que si fuera un escape, una salvación. Bendito sea el Señor. Señor, yo ya no quiero seguir más, Señor. Llévame para los cielos, Señor. Y esta es una actitud muy corriente, es algo muy singular que pasa en todos. Es algo que siempre ocurre. Bendito sea Dios. Entonces, esta es una actitud muy corriente que adoptamos los cristianos en ocasiones. Es decir, nos gustaría, como decía, alejarnos de todo, apartarnos de todo. Como leía un salmo, ¿cierto? ¿Quién me diera alas como de paloma? Yo volaría y descansaría, Señor, como decía David. Escaparía, volaría, Señor. Me iría. Pero no es eso, ni mucho menos lo que está diciendo Pablo. A veces nosotros predicamos como que Pablo estaba sufriendo, Pablo estaba mal, Pablo quería solamente estar con el Señor. Pero Pablo no lo decía de una forma como hartado ya de la vida o hartado ya de lo que estaba sufriendo. Amén. Pablo lo que está diciendo en realidad es, no sé qué escoger. Lo que Pablo está diciendo es que la vida es una grandiosa experiencia en Cristo Jesús. Por eso para mí el vivir es Cristo. O sea, Pablo decía, si yo vivo, voy a vivir para Cristo, voy a hacer lo que Cristo me ordena, voy a trabajar por la obra de Cristo, independiente de las dificultades, de los problemas, independiente de las prisiones, independientemente, ¿cierto?, de que me azoten, independientemente que pase frío, voy a vivir para Cristo. Mi vida es de Cristo. Y si muero, eso va a ser ganancia. Porque quizás voy a dejar este mundo, pero voy a estar con Cristo. Bendito sea el Señor. De ninguna manera aquí Pablo trata de entristecerse o de victimizarse por lo que vive, sino que él da como un aliento a los hermanos a que su vida, independientemente de lo que pasen, vivan para Cristo. Vivan para Cristo. Amén. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la vida es una grandiosa experiencia en Cristo Jesús. Es decir, su comunión con Cristo. Bendito sea Dios. Su comunión con Cristo.
¿Se ven clarito? Bendiga hermana Trini. Su comunión con Cristo, su ministerio, la relación que tenía con la iglesia, el conocer y enseñar la palabra de Dios, sumaba un sinfín de experiencias que lo alentaban a vivir en este mundo. Bendito sea el Señor. Miren lo que a Pablo le pasaba. Amén. El ministerio de Pablo, la relación que tenía con la iglesia y con diferentes iglesias, el conocer y el enseñar la palabra de Dios, sumaba un sinfín de experiencias que lo alentaban a vivir a este mundo. Por otro lado, el morir significaba conocer a su Redentor y estar delante de su presencia, lejos de toda pena y dolor. Y en este sentido, el apóstol no sabía qué elegir. Ahora bien, como decía en Filipenses capítulo 1, versículo 22, amén, dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 1, versículo 22. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo me representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades, como diciéndole esta otra versión. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Bendito sea el Señor. A pesar de encontrarse en prisión, el apóstol Pablo no había caído en depresión. A veces vemos hermanos en nuestra iglesia que sufren de depresión, que sufren quizás de diferentes crisis a causa de las dificultades, pero Pablo estando, ¿cierto?, encarcelado, Pablo estando ya a punto de morir, pasando frío, Pablo en ningún momento se vio con depresión, sino al contrario, le emocionaba la idea que pronto moriría y vería a su Redentor, pero también anhelaba continuar viviendo para contribuir con el avance del Evangelio. Bendito sea Dios. Por tanto, cada uno de nosotros debe buscar la forma de experimentar sin reservas la vida que Cristo nos ofrece, disfrutando todas sus bendiciones y conociendo cada día más a nuestro Señor. Que la vida de Pablo, que lo que dio Pablo para nosotros, sea un ejemplo. Amén. De experimentar sin reservas la vida que Cristo nos ofrece. Que todo lo que pasa en nuestra vida, que todas las cosas que sucedan, buenas, malas, que las vivamos sin reservas, amén. Que todas las cosas que pasen, las podamos experimentar, disfrutando las bendiciones que el Señor nos da y conociendo cada día más a nuestro Señor. Pero hoy en día eso es muy difícil de ver. Es muy difícil de ver en los creyentes. Hay hermanos, hermanas que dicen, si el Señor me sana, yo le sirvo. Si el Señor hace esto conmigo, yo voy a buscar. Si el Señor hace esto conmigo. Hermano, lo más grande para nosotros es nuestra salvación. Solo por la salvación de Dios, nosotros deberíamos servir al Señor con enfermedades, con problemas, con dificultades. Solamente por obtener la salvación. Bendito sea el Señor. Pablo servía igual al Señor, estando años encarcelado. Igual oraba, igual tenía comunión con Cristo. Eso tenemos que aprender. El gozo proviene de las cosas espirituales y no de logros terrenales. El gozo proviene de las cosas espirituales y no de logros terrenales. A veces perdemos el gozo porque nuestro énfasis en la vida está orientado a buscar la felicidad
en los logros terrenales, más que en buscar las cosas espirituales. Pablo describe en el capítulo 3 de Filipenses una clave para no perder nuestro gozo: enfocarse en lo espiritual. Bendito sea el Señor. Enfocarse en lo espiritual. Cuando nuestra felicidad está basada en lograr grandes éxitos y reconocimientos en este mundo, y por ellos hacemos a un lado las cosas espirituales, esto nos puede llevar a fracaso. Esto Pablo lo expresa con las siguientes palabras. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 11. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 11. No sé si mi hermana Margarita Contreras está con una Biblia ahí. Amén. Sí, ya, amén. Para que lea este versículo, mi hermana Margarita. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 11. Todos esos versículos, mi hermana. Aunque yo tengo también de qué, no veo muy bien, pero voy a hacer un Amén, pequeño. claro. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Hasta el 11? Hasta el 11, mi hermana Margarita. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Cristo por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. 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 Dios le bendiga a mi hermana Margarita. Entonces, algunas personas pueden sentir vanagloriosas, se pueden sentir vanagloriosas por sus triunfos y glorias terrenales. Y eso lo podemos ver, amén, en lo diario de nuestra vida. Personas que se sienten grandes por lo que han conseguido. Pero al ver, ¿cierto? Aquí lo que Pablo, ¿cierto? Habla en esta palabra. Pablo tenía muchos títulos. Era, ¿cierto? Como decía, era circuncidado al 8º día. Era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Eso ya le daba a él como ya ser alguien grande dentro del pueblo, dentro de los judíos. Amén. Hebreo de hebreos. O sea, él era de sangre hebrea, pero sangre hebrea. Bendito sea el Señor. En cuanto a la ley, era fariseo, era un doctor de la ley. Sabía la palabra, sabía, ¿cierto? El Pentateuco, sabía los libros de Isaías, todo él lo sabía. Estudiaba la palabra. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Porque Pablo, cuando perseguía a la iglesia, él pensaba que estaba haciendo lo correcto por amor a Dios. Amén. Porque todavía él no tenía un encuentro real con Cristo. Él no sabía, amén, o él a lo mejor en ese momento no entendía que lo que él había leído en Isaías era lo que había pasado con Jesucristo. Entonces, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible.
Según la ley, Pablo no tenía ni un pecado. Hacía todas las cosas bien. Pero más abajo dice que todos sus títulos, que todo lo que él tiene, que todo lo que él había obtenido en su vida, las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo tiene como basura. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pablo, siendo un gran hombre, siendo un hombre importante, ¿cierto?, dentro de los judíos, dentro de los fariseos, cuando le llegó el amor de Cristo a su vida, a su corazón, todos esos títulos, todas esas cosas que él tenía, él las dejó como por basura. Y lo tengo por basura para ganar a quién, para ganar a Cristo. Entonces, como leíamos, ¿cierto?, algunas personas se pueden sentir vanagloriosas por sus triunfos y glorias terrenales. Sin embargo, Pablo dice que jactarse y confiar en ellas es en vano. Pablo tenía muchas cosas de las cuales podía sentirse dichoso. Amén. Y confiado, como su nacionalidad romana, su origen hebreo, su título de fariseo, su fama como celoso de la ley. Pero cuántas cosas eran ganancia en el mundo, ahora él las consideraba perdidas, porque había encontrado algo más sublime que trae un gozo permanente a la vida de los hombres. La vida del apóstol estaba enfocada en conseguir 4 cosas específicas. Amén. 1, la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús. 2, ganar a Cristo y ser hallado en Él. 3, conocerlo a Él y el poder de su resurrección. 4, participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él. Entonces, estas 4 cosas, amén, Pablo estaba enfocado en estas 4 cosas específicas. Este es el verdadero fundamento de la fe que provoca un gozo permanente y que nos dirige a poner la mirada en las cosas de arriba y nunca en las cosas efímeras de este mundo. Así que por eso, hermanos míos, analicemos, pensemos, meditemos en dónde está nuestra mirada hoy. Bendito sea el Señor. ¿En quién tenemos puesta nuestra mirada? En Colosenses se nos exhorta a tal cosa. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. En Colosenses 3:2 podemos leer esto, amén. Colosenses 3:2. Dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bendito sea el Señor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Por eso Él decía que Él quería llegar a ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra que la Biblia traduce como preocúpense, amén, preocúpense o poned la mira a las cosas de arriba, es como preocuparse, viene del griego froneo, que puede traducirse también como ejercitar la mente, poner la mirada, concentrarse. Entonces, lo que Pablo aquí quiere decir es, concéntrense en las cosas de arriba. Amén. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Entonces, por tal motivo, el deseo de Dios que toda nuestra atención y esfuerzo esté puesta en las cosas espirituales y no en este mundo. Ese es el deseo de Dios. Que toda nuestra atención y esfuerzo esté en las cosas espirituales y no en las cosas del mundo. Hoy en día damos gracias al Señor porque hay muchos hermanos que tienen el deseo de estar en las cosas espirituales. Amén. Gloria a Dios por ello. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Entonces,
Por supuesto que esto no significa que no nos tenemos que esforzar por superarnos en este mundo. Pero no olvidemos que a la par de esto, y con un mayor énfasis, debe estar en busca del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Así nuestro gozo será completo. Mateo 6, versículo 33. Amén. Volvemos atrás, mi pastor Daniel, Dios le bendiga. Amén. Le damos la estrella en nombre del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando enfocamos nuestra mirada en las cosas espirituales, en las cosas del Señor, buscar el reino de Dios, buscar su justicia, amén. Todo lo que nosotros anhelemos, todo lo que nosotros podamos o queramos tener, ¿cierto?, en nuestra vida terrenal, porque todo de alguna u otra manera tenemos sueños, tenemos anhelos, amén, el poder tener quizá una casa, el poder tener un buen trabajo, tener algún título universitario. Todas esas cosas podemos conseguirlas, todas esas añadiduras, pero siempre, siempre nuestra prioridad, siempre nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Siempre nuestra meta tiene que ser buscar al Señor, amar al Señor, seguir al Señor, a pesar de todas las cosas que podamos vivir. Amén. Y todo lo que anhelemos, todo lo que podamos desear, todas esas cosas el Señor las va a añadir a nuestra vida. Mire qué bueno es el Señor, que no tan solo nos da la salvación, sino que también Él va a añadir más cosas a nuestra vida terrenal. Pero Él las va a añadir, Él las va a añadir. Bendito sea el Señor por eso. Entonces, el gozo proviene del contentamiento. Amén. El gozo proviene del contentamiento. También perdemos el gozo cuando no vivimos contentos con lo que tenemos y nos frustramos al no poder conseguir otras cosas que codiciamos. ¿Cuántas veces hemos visto incluso nuestro trabajo en los mismos hermanos de la iglesia que llegan frustrados porque no pueden conseguir lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan? Y están bajoneados, están sin gozo, están sin alegría. Bendito sea el Señor. Pablo finaliza su carta a los filipenses exhortándoles a ser felices con lo que tienen. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. ¿Está mi hermana Tere por ahí? Amén. Póngale, no, hermana Tere. Ya. Filipenses 4:11 al 13. 4:11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dios bendiga a mi hermana Teresa que dio este versículo. Entonces, cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bendito sea el Señor. El hermano no me saludó, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi pastor. Mas Pablo aquí decía que él se fortalecía en Cristo, sea cual sea su situación de vivir. Teniendo riqueza, teniendo pobreza, teniendo mucho, teniendo poco, él vivía contento, vivía gozoso, porque él todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Bendito sea el Señor. Debemos darnos cuenta, amén, de que nuestra vida en sí
nuestra vida en sí tiene que estar regida por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Cuando tenemos una comunión con Dios, dependiente sea nuestra situación, vamos a decir esta frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo había encontrado el auténtico secreto para mantener su gozo. Muchas personas son infelices creyendo que si tuvieran esto o aquello, serían verdaderamente felices. Pero eso es una mentira. Eso es una mentira. No sé si ha visto un video o ha escuchado un audio cuando dice, yo voy a ser feliz cuando me case. La persona se casa, después dice, yo voy a ser feliz cuando tenga mi casa. Tiene su casa. ¿Este es feliz? No, no soy feliz. ¿Cuándo va a ser feliz? Yo voy a ser feliz cuando yo amplíe la casa. Y después que amplíe la casa, ¿usted es feliz? No. Yo voy a ser feliz cuando yo llene mi casa. Y después le preguntan, ¿usted es feliz? No, no soy feliz. ¿Cuándo va a ser feliz? Yo voy a ser feliz cuando tenga un auto. Bendito sea el Señor. Entonces, las personas en esta vida nunca son felices cuando obtienen lo que quieren. Yo soy feliz o voy a ser feliz cuando tenga esto. Yo voy a ser feliz cuando tenga esto otro. Tienen eso, pero no son felices. Entonces, por eso vivimos en un mundo, ¿cierto?, de gente infeliz, que no son felices. Amén. ¿Por qué? Porque ellos creyendo que si tuvieran esto o aquello, serían verdaderamente felices, pero eso es una mentira. Si no se es feliz ahora con lo mismo, con lo que se tiene, jamás se será feliz aún obteniendo aquellas cosas que creemos necesitar. Si no somos felices ahora, con lo que Dios nos ha dado, ya teniendo a lo mejor lo que creemos necesitar, tampoco vamos a ser felices. En estos versículos Pablo utiliza la palabra griega utarkes para referirse al contentamiento, que significa autocomplaciente. Amén. Es decir, alguien que se complace a sí mismo. Esta palabra era usualmente utilizada entre los estoicos, los cuales enseñaban que la verdadera autocomplacencia se encontraba cuando se despojaba el corazón de todo anhelo y sueño posible. Era el resultado de renunciar a toda emoción. Sin embargo, el apóstol no dice que debamos eliminar todos nuestros deseos en el corazón ni nuestras emociones para alcanzar el estado de contentamiento, pero tampoco nos está diciendo que debemos ser conformistas, sino que debemos ser agradecidos con lo que hoy tenemos y ser felices por las cosas recibidas, tomando una actitud de autodependencia en Dios, bajo el lema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo tampoco está diciendo, quédate con los bonos del gobierno. No. Está diciendo también, trabaja. Bendito sea el Señor. Hay gente que vive de bono, pasa de bono en bono, pero no hay trabajo. Bendito sea el Señor. Hay gente que tampoco es agradecida con lo que tiene. Está bien que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, pero no podemos quedarnos ahí. También tenemos sueños, también, como le digo, si una persona tiene un sueño, anhelo, primero el Señor, y esos sueños o anhelos los va a llegar a cumplir. Amén. Fortalecido del Señor. Pero nunca deje a Dios de lado. Nunca deje al Señor de lado. Amén. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Entonces, el gozo viene. Amén.
El gozo proviene de sufrir también por causa de la justicia. Otro punto más. El gozo proviene de sufrir por causa de la justicia. Aquí tenemos algo verdaderamente contradictorio para el mundo. ¿Quién sufre por causa de la justicia? Amén. Encontrar el gozo en padecer por causa de la justicia. Sin embargo, si nuestra vida está enfocada en mantener nuestra comunión con Dios, lejos del pecado, en disfrutar de todas sus promesas y deleitarnos en la libertad que Cristo nos ha otorgado, y poseemos un corazón agradecido cuya confianza es Cristo mismo, entonces el padecer injusticias por nuestro testimonio no será razón de depresión, sino de gozo al saber que el Señor nos recompensará por nuestra fidelidad. Entonces, si nuestra vida está enfocada en mantener nuestra comunión con Dios, lejos del pecado, en disfrutar sus promesas y de dedicarnos a la libertad que Cristo nos ha dado, y poseemos un corazón agradecido, entonces el padecer por injusticias será razón de gozo, al saber que el Señor nos recompensará. ¿Cuántos se gozan cuando sufren? ¿Cuánto nos gozamos cuando sufrimos? Como decíamos, es difícil gozarse en el sufrimiento. Pero cuando tenemos una comunión con Dios, cuando nuestra vida está enfocada en eso, estamos lejos del pecado, disfrutamos de las promesas del Señor, nos deleitamos en la libertad, nos deleitamos en la salvación, somos agradecidos con Dios, entonces el padecer por injusticia será razón de gozo. Uno puede encontrar en la Biblia algunos ejemplos de esto. Hebreos 10, versículos 33 y 34. Hermana Nicole, Dios le bendiga. Hebreos capítulo 10, versículos 33 y 34. Hebreos 3, 10, 33, 34. 33, 34, ya. Por una parte, sí, ya faltaba. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Nicole. Entonces, como decíamos un ejemplo, Hebreos 10, 33, 34, en la carta a los hebreos, ¿cierto?, se elogia la fe de los creyentes por mantener su gozo en medio de las tribulaciones y vituperios, aun cuando estos fueron despojados de sus bienes. Amén. Los que servían al Señor en ese tiempo, los que se escondían en las cuevas, los que arrancaban de una ciudad a otra, amén, y eran encontrados, muchos eran quemados vivos en la noche como antorchas que iluminaban la calle de la ciudad. Otros, sus bienes, sus casas, sus terrenos, todo lo que tenían les era quitado por seguir al Señor. ¿Y usted cree que ellos sufrían? Como decía, que ellos sentían gozo, tenían gozo porque sabían que los cielos tenían una herencia eterna y perdurable. Bendito sea el Señor. Entonces, yo digo, nosotros hoy en día en este tiempo no sufrimos nada para lo que los hombres en el principio del Evangelio sufrieron. Nosotros no hemos pasado por las humillaciones, por los vituperios, por las calumnias. No hemos pasado, ¿cierto?, por los látigos que esos hombres pasaron.
Nosotros hoy en día estamos quizás encerrados en nuestras casas, estamos aquí calentitos, quizás, ¿cierto?, teniendo una buena situación. Bendito sea el Señor. Y nos quejamos con Dios porque nos faltan cosas. Nos quejamos con Dios porque esto no me salió, porque esto no me funcionó. Pero esos hombres en el principio, cuando ellos morían por la causa de Cristo, ellos morían con una sonrisa en su rostro. Sabían que lo que estaba en esta tierra era algo que iba a perecer en algún momento. Ellos sabían que sus bienes, que su ropa, incluso que su cuerpo, aleluya, podía ser destruido, pero su alma iba a llegar a los cielos y iban a ver a Cristo. Esa seguridad, esa fe, esa certeza, ese gozo que ellos tenían, hoy en día hace falta eso en estos tiempos. Bendito sea el Señor. Esas mismas virtudes que esos hombres tenían en esos tiempos, hoy en día faltan aquí, en nuestras iglesias. Escuchamos testimonios de pastores que mucho tiempo han predicado diciendo: mi pastor tanto caminaba por los montes, caminaba en la nieve, predicaba el evangelio, pasaban días predicando, dormían donde caía la noche. Bendito sea el Señor. Y hoy en día, si llueve, no voy a la iglesia. ¿Hace mucho calor? No, entonces hoy día no voy a la predicación porque estas son muy fuertes. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor a ser hombres valientes, a ser hombres y mujeres decididos por la obra del Evangelio del Señor. Entonces, los mismos apóstoles, Pedro y Juan, también resistieron el castigo físico a través del gozo que les producía el hecho de ser considerados dignos. Mire, Pedro y Juan estaban gozosos, amén, por el hecho de ser considerados dignos de padecer por Jesús. A veces nosotros predicamos un evangelio de mentira. Si vienes a Cristo, Cristo te va a sanar, Cristo va a solucionar tus problemas, Cristo te va a llevar a los países, Cristo te va a hacer un hombre tercermundista, Cristo te va a hacer un hombre grande en sus manos. Ven al Señor, que el Señor te va a darte oro, plata, riqueza, auto, casa. Ven al Señor, que todo lo que anhele tu corazón, Cristo te lo va a conceder. Y si Cristo anhela que usted y yo suframos por su causa, y si Cristo quiere que yo pase toda mi vida enfermo para saber de que yo me tengo que solamente, aleluya, como dijo Pablo, bastarme en la gracia del Señor. Porque 3 veces oró Pablo para que el Señor, cierto, lo sanara. Y las 3 veces el Señor le respondió lo mismo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Acaso lo que estamos pasando, nuestras enfermedades, quizás nuestros hermanos que están adoloridos, que están con diferentes cosas, no hemos pensado que puede ser también que el Señor coloque eso en nosotros para que nos acordemos que tenemos que bastarnos en la gracia del Señor y no en nuestra fuerza? Para hacer testimonio de que a pesar de nuestras enfermedades, que a pesar de nuestra dolencia, la gracia del Señor aún nos mantiene en pie. Con
Yo no estoy diciendo de que usted no pida sanidad, no, porque Dios también es misericordioso, poderoso y puede sanarnos. Pero mientras vivimos el lapso, ¿cierto?, de sufrimiento, nuestra vida tiene que estar, aleluya, enfocada a lo del Señor, ser agradecidos con Dios. Hechos 5, 40, 41. Hechos 5, versículo 40 y 41. Aquí vamos a leer, amén, lo que decían estos hombres. 40 y 41 dice la palabra del Señor. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Después que los azotaron. Es como cuando la mamá reta al niño, lo intimida. ¿Se acuerda cuando nos portábamos mal en la iglesia? ¿Cierto? Nos agarraban de la oreja, vamos al baño. Amén. Nos cantaban el cariñoso Salvador, pero como 8 o 4 veces repetían el himno con nosotros. Nos llegábamos a aprender de memoria. Salíamos, bueno, y antes de salir nos lavaban la cara, su peinadito, y nos decían, y pobre de ti que te veas llorando otra vez en la iglesia. Nos intimidaban. Y esto es como un ejemplo que estamos colocando, pero estos hombres fueron azotados y los intimaron diciéndole que, como diciendo, pobre de ustedes que vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Y los dejaron en libertad. 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. Mire, salieron de la presencia del concilio gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos hombres sí que eran valientes. Estos hombres sí que eran valientes. Bendito sea el Señor. Después de ser azotados, después de ser intimidados, ellos se sentían gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer por el nombre de Jesús. ¿Y usted cree que ellos se quedaron callados diciendo ya no vamos a predicar más? Ellos siguieron predicando, siguieron anunciando la verdad, porque ellos sabían lo que habían visto, lo que habían oído. Ellos palparon, vieron al verbo de vida con sus ojos, vieron la salvación que Cristo les dio, y ellos no se podían quedar callados. Quizás nosotros no hemos visto al Señor, pero si hemos sentido en nuestra vida el perdón de Dios, si hemos sentido en nuestros corazones cómo el Señor nos ha lavado, cómo el Señor nos ha limpiado, cómo el Señor nos ha hecho nueva criatura, cómo el Señor ha cambiado, ¿cierto?, nuestra vida, cómo el Señor ha cambiado la vida de muchos, solamente con predicar a Cristo y a este crucificado. Bendito sea el Señor. Entonces, por tanto, el gozo nos ayuda a resistir con esperanza los sufrimientos que vienen a nuestra vida por causa del testimonio como verdaderos cristianos. Bendito sea el Señor. Sabiendo que seremos recompensados por Dios por esto. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Mi hermana Trini, Dios le bendiga. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, versículo 2. Versículo 2. Fuerte. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Amén. Lo digo, hermana Trini. Amén. Hacer tarea. Amén. Amén. Entonces,
como dice Santiago, hermanos míos, voy a leer otra versión, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Bendito sea el Señor. Siéntanse contentos cuando sufran. Siéntanse felices cuando sufran. Eso fue lo que quiere decir aquí esta palabra del Señor. Siéntanse dichosos, siéntanse privilegiados cuando padezcan, cuando sean sometidos a prueba. Bendito sea Dios. Entonces, nuestro mismo también Señor Jesucristo nos dijo que aquellos que sufrieran por su causa serían bienaventurados, porque su galardón es grande en Dios. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mi hermana Gloria, ¿está por ahí? Amén. ¿Cuál? Amén. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo. Amén. Esa es más fácil de encontrar, hermana. Sí, San Mateo. ¿Capítulo cuánto era? 5. Capítulo Versículo 5. 10 al 12. Del 10 al 12. Mira. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Dios le bendiga a mi hermana. Amén. Entonces, estas palabras no fueron de un apóstol, no fueron de un profeta del Antiguo Testamento, estas palabras no fueron de un hombre común y corriente, fueron de nuestro Señor Jesucristo. En el sermón de la bienaventuranza, amén. Estos 3 versículos son especiales porque prácticamente aquí como que, no sé, yo me imagino como que se da vuelta y le habla a los discípulos. Porque como el Señor conoce todas las cosas, le habla a los discípulos, le dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y vimos ejemplos, ¿cierto?, de discípulos que fueron vituperiados, fueron azotados, amén, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi nombre, o por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, yo creo que aquí estos 3 versículos fueron como especialmente para los apóstoles. Así. A ustedes les estoy hablando. Pero también estas palabras son para nosotros, para que no nos quejemos por cualquier cosa. Para que cuando venga la prueba, la dificultad, cuando venga quizá el sufrimiento, podamos nosotros decir que somos bienaventurados. Es ser bienaventurados, es ser bendecidos, bienaventurados. Amén. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, hermanos míos, que podamos entender que el gozo, amén, esta parte de fruto, el gozo no proviene de cosas materiales, no proviene de cosas que podamos obtener en esta tierra. El gozo del Señor viene de una comunión real con Cristo. Entendamos esto, el gozo que nosotros tiene que haber viene de una comunión con el Señor. Gloria a Dios. No viene, amén, de cosas terrenales. Entendamos, amén, que la alegría en este mundo es pasajera, que nuestra vida es pasajera, nuestra vida es efímera. Bendito sea el Señor.
Y nosotros tenemos que colocar nuestra mirada en las cosas de arriba, enfocarnos en lo del cielo, enfocarnos en lo del Señor, porque eso nos va a llevar, ¿cierto?, al reino de los cielos. Ese va a ser nuestro gozo, independiente de toda la adversidad, independiente de todos los problemas, de las dificultades que podamos vivir. Independiente de todo eso, cuando llevamos esas cosas, vamos a tener por sumo gozo los padecimientos que hemos vivido. Amén. Que estas palabras sean una fuente de gozo en medio de los padecimientos, en medio de nuestros padecimientos, sabiendo que todo esto no es en vano. Todo el padecimiento que podamos padecer, mis queridos hermanos, no es en vano. Amén. Dios nos bendiga. Esta ha sido la lección del día de hoy. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Y nuestro pastor Daniel, Dios le bendiga para que ore por lo que hemos realizado en este día. Lo que